Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo, familia y oyentes que están por primera vez quizás escuchándome o bueno, tienen alguien les haya pasado este video que lo hacemos a través de las redes sociales. Yo quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es el pastor Efraín Romero y bueno, la intención de presentarme obviamente es para pues decirle gracias por sintonizarnos. Tenemos este domingo, esta mañana, una mañana hermosa, un día más en que podamos darle gracias a Dios pues por lo que Él hace en nuestras vidas. Y bueno, yo quiero invitarte a que también, bueno, la palabra de Dios, lo que hagamos, lo que sea, siempre es para glorificar su nombre. Así que te ruego que te inscribas, te suscribas al canal, dale un like y no te quedes con él, compártenos. De esa manera podemos ahora sí que servir a Dios de la manera en como Él lo ha ordenado, lo ha mandado. Y bueno, como todos los domingos vamos a comenzar orando. Para todas aquellas personas que no saben qué es orar, orar es hablar con Dios, así como estamos hablando tú y yo quizás por las redes sociales que nos miramos así, pero finalmente cuando tenemos una conversación con alguien, con papá, con mamá, con la esposa, el esposo, los hijos, tenemos una relación. De la manera en que hablamos con ellos, con esa confianza, podamos hablar con Dios, como dice su palabra. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, lo hacemos por reverencia, por respeto, pero también para no distraernos. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Te rogamos, Señor, que a través de tu palabra el día de hoy podamos ser edificados. Permite, Señor, que nuestra atención no sea distraída. Te rogamos que en este tiempo podamos compartir, animándonos unos a otros, pero también meditando lo que tú das a nosotros a través de tu hermosa palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Muy bien, bueno, pues yo quiero darte la más cordial bienvenida a todos, obviamente los que nos escuchan, nos sintonizan, como lo mencioné. Pero finalmente la manera en la que estamos un domingo más, el último de este mes, ya se fue el mes de enero 2021, se fue muy rápido, ¿no? Pero bueno, el tiempo vuela y eso es parte de lo que debemos considerar, que lo que invertimos es nuestro tiempo. Y qué mejor que darlo a Dios que darlo a lo que no conviene. Muy bien, bueno, pues miren, vamos a tener un tiempo donde nos podamos gozar, nos podamos vamos a tener un par de alabanzas o quizás un poquito más, pero yo te quiero invitar a que te goces y que le pidas a nuestro Dios que sea de bendición estas alabanzas para su honra y gloria. ¿Ok? Entonces, terminando el tiempo de alabanza, nos volvemos a ver por aquí. Así es. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad, y que tu senda siempre siga, y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy. Háblame hoy.
Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad, y que tu senda siempre siga, y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. ¿De qué sirve hablar de Dios si no cumplo la misión de mi prójimo servir? Hoy, después de la oración, tu ejemplo he de seguir y ayudar en realidad que más gente sea feliz. Son mis santos, oh Señor, testimonios de mi fe, que son guiados por tu amor y en tu nombre seguiré. Son mis santos, oh Señor, testimonios de mi fe, que son guiados por tu amor y en tu nombre seguiré. Tú eres muestra de humildad, me das temple y voluntad para vencer la maldad y luchar sin descansar. Hablar de ti, primero te seguiré para compartir tu amor y en tu nombre ser mejor. Son mis actos, oh Señor, testimonios de mi fe, que son guiados por tu amor y en tu nombre seguiré. Actos, oh Señor, testimonios de mi fe, que son guiados por tu amor y en tu nombre seguiré. Actos, oh Señor, testimonios de mi fe, que son guiados por tu amor y en tu nombre seguiré. Son mis actos, oh Señor, testimonios de mi fe, que son guiados por tu amor y en tu nombre seguiré. Tu nombre seguiré, tu nombre seguiré, en tu nombre seguiré.
hermosas alabanzas que tuvimos para glorificar a nuestro Padre Celestial. Y bueno, mis amados hermanos, en esta mañana el tema que el Señor nos dio es el siguiente. Y bueno, pues estamos hablando de, dice, tareas que el creyente necesita y debe hacer. Vamos a cambiar un poquito el fondo aquí. Vamos a ponernos en un fondo más clarito, digamos que se vea la letra, eso es. Que podamos meditar y se vea más claro los pasajes, que obviamente hoy, en esta mañana, vamos a meditar bastante en la palabra, así que quisiera que, pues ahora sí que tengas lista tu Biblia, sea cual sea, tu celular. Vamos a ver tanto la versión Reina Valera como la versión de traducción del lenguaje actual, que es creo que el que este día me gustó más, en el sentido de poder leer muchos de los textos en esta versión, así que puedas ponerla de una vez. Bueno, dentro de nuestro tema de las tareas que el creyente necesita y debe hacer, ha sido algo de lo que podemos decir a través de lo que estamos viviendo en la pandemia. Le pregunté a algunos amigos, a algunos hermanos sobre temas, y me comentaban algunos sobre predicar sobre la gracia, sobre la fe, sobre no perder nuestra fe en medio de estos tiempos. Y entonces me vino a través de estas sugerencias el título de este tema: tareas que el creyente necesita y debe hacer. ¿Y cuáles son algunas de esas tareas? Obviamente, cuando nosotros como personas, cuando venimos a los pies de Cristo, como personas que no le conocíamos, que creo que cada quien tiene un testimonio diferente de cómo vino a Cristo a sus vidas, podemos encontrar pues ahora sí que una diversidad de testimonios de cómo el Señor nos alcanzó, cómo en medio de nuestro momento, nuestra vida, cómo estaba, qué estábamos pasando. Finalmente, el caso es que vino Cristo a nuestra vida, y que como pecadores podemos recordar que tuvimos un tiempo de arrepentimiento, donde vino a ser probada nuestra fe, como actualmente lo está haciendo, no importando que tengas un día de conocer al Señor o tengas 50 años. Sin embargo, el tiempo es cómo vivimos esa fe, esa tarea que como creyentes necesitamos hacer y debemos hacer. ¿Cuál es? Para no perder, obviamente, la perspectiva sobre el poder de Dios, su gracia, y sobre todo nuestra fe en Él. Entonces, cuando lo hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, obviamente una de las cosas que debemos hacer es crecer en nuestra fe, crecer en lo que estamos aprendiendo, no quedarnos enanos, ¿no? Muchos creyentes, yo quiero decirte, nuevos, recientes, obviamente creo que la culpa podemos decir que es, bueno, de quien nos comunique el mensaje. Por eso es tan importante en esta mañana mencionarte que muchos creyentes nuevos piensan que la salvación de su alma sobre el salvarse del infierno, de una manera, vamos a ponerlo concretamente, se reduce solamente a creer en la obra final de Jesucristo. Sí, ok, está bien, pero piensa que es nada más, no hay nada que hacer, o que debemos o que necesitamos hacer. Y sin embargo, mucha gente piensa, bueno, que nada más, y que después puede continuar viviendo igual que siempre ha vivido, ¿verdad? Viviendo, decir, ¿y cuál es la diferencia entre el antes y el después? A eso es a lo que yo me refiero como diferencia, en que pueda haber cambios. Porque finalmente muchos nuevos creyentes
que se les predica un evangelio light, sin compromiso, que no les exigen un crecimiento, que no consideran que necesitan hacer nada o que deben hacer algo. Entonces se produce un tipo de cristianismo donde no hay cambios, no hay crecimiento, no hay algo que sustente que esa persona realmente es una nueva criatura en Dios. Y obviamente, como lo mencioné, pues no es así. En este mensaje o pequeña enseñanza que yo quiero compartir contigo en esta mañana, mi amado oyente, veremos las ciertas obligaciones que cada creyente tiene. Sí, así es. A lo mejor dices, ¿cómo? Pues sí, tenemos ciertas obligaciones. Y bueno, dentro de esas obligaciones, ahí tenemos, quiero ponerlo obviamente como siempre, usted me conoce, los que ya, en cierta manera, en algunos puntos que nos den claridad y que nos permitan, pues obviamente, tener, pues, un orden, un orden de lo que estamos hablando. Muy bien, entonces nuestro primer punto es obviamente hablando de se nos manda que andemos en una vida nueva. Y dentro de esta vida nueva podemos encontrar, pero algo que dice la palabra de Dios, que siempre es importante basarnos en la palabra de Dios y no tanto en lo que uno piensa, sino que la palabra de Dios sea la que nos rija. Y dice el Salmo 56, versículo 13, dice: tú, mi Dios, me libraste de caer, me libraste de morir, para que nunca deje yo de andar en tu presencia, que es la luz de la vida. Es un pasaje muy hermoso. Fíjate bien lo que dice: tú, mi Dios, me libraste de caer. ¿Y qué es lo que normalmente pasa en la vida de un nuevo creyente? Que llegamos a caer en tentaciones, que llegamos a caer en pecado otra vez, y que obviamente trae desánimo, trae tristeza, y obviamente es prueba del enemigo. Obviamente cuando más estamos buscando a Dios, siempre vienen esas pruebas. Pero el Señor dice: me libraste de morir. Nuestra muerte, está hablando no tanto física, sino una muerte espiritual, para que nunca deje yo de andar en tu presencia, que es la luz de la vida, que es exactamente lo que el Señor nos está dando, una nueva oportunidad, una nueva vida. Por eso, el primer punto es que se nos manda que andemos en una vida nueva, ¿verdad? Y bueno, en medio de esto, también, entonces, la pregunta, ¿cómo debemos andar? ¿Verdad? Yo he tenido amistades, amigos que les he hablado del Señor. Algunos se burlan, otros lo toman en cuenta, sin embargo no lo toman en serio. Una cosa es tomarlo en cuenta y pues que nos entre y nos sale por un oído y nos sale por otro, y no hay un cambio que realmente se pueda decir: wow, mira, esta persona yo la conocía y era completamente diferente. Ese es exactamente el cambio que Dios está buscando a nosotros, que podamos ser testimonio del poder de Dios, de lo que Él puede hacer en nosotros. Inclusive este mensaje yo quiero ponerlo en dos mensajes, tanto este domingo como el próximo domingo vamos a ver algo de la continuación de este mensaje, si Dios lo permite, obviamente. Entonces, la pregunta, ¿cómo debemos andar? No se trata de, pues, como lo he visto, tampoco de, ¿cómo lo puedo llamar? Ser una persona que andemos dando bibliazos a las personas para que la gente cambie y sienta lo que Dios hizo en nosotros. Porque la mayoría de las veces esas personas, en vez de atraerles, les vamos a hacer que se vayan. Entonces, ¿cómo debemos andar? Obviamente, uno de los primeros puntos es, y vamos a ver ahí los primeros 4, y dice aquí, por fe. Por fe debemos andar. Entonces, me muevo un poquito para que no se me ándele ahí. Ahí me voy a mover. Entonces,
Por fe, y dice ahí, y yo les voy a leer estas citas, están basadas en la versión de la traducción del lenguaje actual. Y dice en 2 Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Esa es la versión de la Reina Valera. Quise poner estas dos, dice, porque por fe andamos y no por vista. Y la versión de la traducción del lenguaje actual dice, pero aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. ¿En quién? En Dios. Entonces, ¿cómo debemos andar? Debemos andar por fe en nuestra vida, confiando en nuestro Dios. No tanto confiando en las personas o en las circunstancias, o como muchas personas dicen, pues te deseo buena suerte. Más bien, confiemos en Dios. Y como dice Hebreos 11:1, te voy a leer también la versión, me gustó la traducción del lenguaje actual, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Excelente, me encantó porque obviamente nos habla de tener confianza y estar convencidos de que obviamente lo que vamos a recibir pues lo esperemos, y que aunque no lo podamos ver no quiere decir que no exista, ¿verdad? Ahora, ¿cómo debemos andar? Según también el punto número 2, dice aquí la palabra de Dios allí, dice, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si vamos a estar obviamente guiados por el Espíritu de Dios, guiados por lo que Él nos lleva, vamos a ver qué dice Gálatas 5:16. Y ahí en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso dice la versión Reina Valera. Pero este mismo versículo, fíjate lo que dice en la traducción actual, dice, hablando de estar guiados por el Espíritu, dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. Obedezcan. Y acá dice andar en el Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu, ¿cómo debemos andar? Es obedeciendo al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. Y bueno, hemos visto en varios otros mensajes, hablando sobre el corazón del hombre, que tendemos esa tendencia a hacer lo malo. Pensamientos, en hechos y en lo que hablamos también, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que el Señor nos pide. Y bueno, ahí en Juan 16:13 dice la siguiente cosa, dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Me encanta, dice, Él nos hablará por su propia cuenta, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios, el Padre, y les enseñará lo que está por suceder. Wow. Entonces, la manera en cómo, bueno, tú puedes decir como nuevo creyente, bueno, ¿cómo puedo andar en el Espíritu? Orando primeramente a Dios, confiando, creyendo, estar convencido de que Dios nos va a hablar y nos habla a través de su Espíritu Santo. Nos discierne, nos hace discernir y nos convence. Y obviamente, cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando salimos de casa todos los días o estamos haciendo cosas en casa, ahora en esta pandemia, en medio de esta lucha mental, como lo hemos estado mencionando, una lucha espiritual de pensamientos sobre, por ejemplo, nuestra fe, y guiados en lo que debemos hacer y cómo hacerlo, es precisamente como lo acabamos de mencionar, al escuchar directamente la palabra de Dios, ¿no? Obedeciendo al Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo vamos a obedecer? Una de las cosas es nutriendo nuestra vida espiritual, leyendo la palabra de Dios, para que no te estés desviando
por el que el fulano, sutano, merengano te diga, sino que dice la palabra de Dios directamente. Por eso, de alguna manera tú, a lo mejor los que me conocen, siempre estoy poniendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debe ser lo principal, como nuestra regla de fe y práctica, el que el Señor nos guíe a través de su palabra. También dice que cómo debemos andar dignos. Y ahí en Efesios 4:1, fíjate lo que dice, si yo, está hablando el apóstol Pablo, dice, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, estaba en la cárcel, dice, les ruego que vivan como deben vivir, quienes, como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Que podamos tener esa certeza, ese convencimiento, esa dignidad, decir, soy parte de la familia de Dios, soy digno de ser llamado su hijo, porque le he aceptado, porque me he arrepentido, porque realmente estoy obedeciendo su palabra, porque me estoy esforzando en tener esa relación con Dios, en el que tu búsqueda realmente sea sincera, que te lleve a un arrepentimiento real y genuino, donde puedas entender, podamos valorar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, muriendo en la cruz en lugar nuestro, y que lo que Él padeció nosotros lo merecemos. El Señor dice ahí en Romanos, que no está esa cita, pero dice Romanos 6:23, que porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es, dice la palabra de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, el punto 4 dice que debemos estar decorosos, que seamos decentes, que seamos honrados. En medio de esta pandemia, entonces, mi amado hermano, ¿cómo estamos? ¿Estamos siendo decorosos? ¿Estamos siendo decentes? ¿Estamos siendo honrados? Debemos andar siendo transparentes. Y entra mucho de estas cosas: la fe, la guianza, la dignidad, el decoramiento, la esencia, la honradez, sobre obviamente andar en una nueva vida en Cristo. Fíjate, en Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Los gentiles quieren decir que no son judíos. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Efesios. Y los efesios no eran judíos. Bueno, no, algunos había efesios judíos, pero aquí les está hablando a la gente que no era judía. Entonces dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Eso es la versión Reina Valera. Y fíjate lo que dice la versión, la que estamos citando ahorita, dice, ahora les pido de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ahorita vamos a hablar cómo andan los que no conocen a Dios. Dice, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Simplemente nada más para darte una idea de cómo viven las demás personas que no conocen a Dios. No hace falta mucho, simplemente ahora aprovechando nuestras redes sociales podamos encontrar lo que cada persona pone en su muro, muestra un poquito de lo que está en su corazón y en su mente. Entonces, otra red social que muestra es el famoso TikTok, muy adictivo, pero te muestra que precisamente cómo viven los que no conocen a Dios. Pues con una conducta sin fe, guiados no por Dios, en una indignidad, una forma indecorosa, indecente, y que obviamente dista mucho de ser honrados en muchas cosas. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente se genera un comportamiento a veces, y no tanto porque seamos juzgones o señalemos, simplemente porque podemos encontrar una diferencia en lo que está bien y en lo que está mal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice Génesis 17:1? Dice, cuando Abraham tenía 99 años, ya estaba viejito, ¿verdad? Pero dice,
Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Obedéceme y siempre, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Así como de alguna forma Dios entabló una relación con Abraham cuando Dios le llama, así es con nosotros cuando el Señor nos llama. Y bueno, a través de esta palabra nos pide el Señor que seamos honrados, ¿no? Y bueno, también vamos a ver lo que es los siguientes 4 puntitos, que no son muchos, pero finalmente nos guíen, que se nos manda que andemos en una vida nueva. Y bueno, dice aquí en amor. En amor. Wow, qué difícil a veces es andar en amor, sobre todo cuando hemos tenido un sinfín de situaciones que a veces no tienen pies ni cabeza sobre las situaciones que hemos tenido que enfrentar en las relaciones interpersonales con nuestros más cercanos familiares o pareja, hijos, hijas, suegros, suegras, tíos, tías, en medio de esta situación donde, también así como ha habido tiempos difíciles, también ha habido tiempos de recibir amor. Y por ejemplo, yo quiero decirles gracias por todos aquellos que han orado por la salud de mi esposa. Yo quiero agradecerles como también por la vida de mi madre, como también por la vida de mis hermanos y mis hermanas, que también amigos que les he pedido que oren porque están padeciendo esta enfermedad. Y bueno, en amor dice, en Efesios 5:2 dice: deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios la muerte de Cristo, escucha, es como el delicado aroma de una ofrenda. El delicado aroma de una ofrenda. ¿Qué tanto puede ser para Dios lo que nuestra vida representa cuando no andamos en amor? Basura, quizás. Suena fuerte, pero es verdad. Sí, obviamente podemos decir que si la muerte de Cristo, lo que Él tuvo que sacrificar, su vida, obviamente, es como el delicado aroma de una ofrenda. Entonces, busquemos al Señor, que podamos realmente ser como una ofrenda en amor para Él con nuestros prójimos, ¿no? Aquí en 1 Corintios 13:13, ya tenemos el segundo, me siguiendo, vamos ahí, dice, la palabra de Dios dice: hay 3 cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas 3 cosas, la más importante es el amor. Qué hermoso versículo en la versión de la traducción o lenguaje actual. Me encantó y por eso lo estoy poniendo, porque obviamente podamos dar el mensaje de una manera que no sea complicado, sino sea fácil de entender. Fíjate bien, en Gálatas 5:6 también dice: gracias a lo que Cristo hizo, o sea, que murió en la cruz, por ti, por mí, dice, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. Para aquellos que no saben qué es la circuncisión, era una señal en la carne que Dios le pidió a los judíos en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Abraham específicamente, que tenían que cortar el prepucio de sus miembros, de su pene, como una muestra de que ellos eran el pueblo de Dios. Era una señal de ese pacto que Dios había hecho con Abraham. Y bueno, obviamente ellos aún practican la circuncisión, pero finalmente cuando viene el Señor Jesucristo,
y muere en la cruz, y finalmente viene el hablar a la iglesia y se crea la iglesia. Cristo funda la iglesia y a través de los apóstoles, y usa al apóstol Pablo para hablar a los gentiles, los que no eran judíos. Y había siempre una guerra entre la circuncisión o no, entre la gente que no era judía y que quería seguir a Cristo, y la iglesia cristiana judía. Obviamente tenían ese conflicto. Pero fíjate lo que dice: ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo. Eso es lo más importante. Y que esa confianza que tenemos en Él nos hace amar a los demás. Qué hermoso mensaje. Obviamente sobre el amor. Y bueno, dice: andemos como sabios. Yo quiero decirte, cada uno de estos puntos podríamos profundizar y hacer un mensaje de cada uno. Sobre todo en cada punto, por ejemplo, el hecho de estar, como lo mencionamos desde un inicio, obviamente, podemos hablar de la fe, todo un mensaje. Podemos hablar de la guianza del Espíritu de Dios, otro mensaje. Podemos hablar de la dignidad de Dios, de ser honrados, decentes, sobre todo el amor y sobre todo la sabiduría aquí. En Efesios 5:15, fíjate lo que dice: tengan cuidado de cómo se comportan. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Es la versión del lenguaje actual y es una realidad. Que el Señor nos permite que este mensaje, espero, mi hermano, te ayude a ver cómo estás en medio de esta pandemia, cómo nos estamos comportando, como tontos o como sabios. ¿Qué decisiones estamos tomando? Sobre todo nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? Y dice: tengan cuidado de cómo se comportan. ¿Cómo nos estamos comportando, mi amado hermano? Pues debemos dar buen testimonio. Y bueno, dice 1 Reyes 3, del 5 al 10, un poquito largo, pero vale la pena leerlo. Dice: esa noche, dice Salomón, dice, la pasó en Gabaón mientras dormía. Y Dios se le apareció en un sueño, le dijo: pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Salomón contestó: Dios mío, tú amaste mucho a mi padre David y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió fielmente. Fue un buen rey y te obedeció en todo. Además, permitiste que yo, que soy su hijo, reine ahora en su lugar. Pero yo soy muy joven y no sé qué hacer. Y ahora tengo que dirigir a tu pueblo, que es tan grande y numeroso. Fíjate lo que le pide. Dice: dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda, yo no podría gobernarlo. Y a Dios le gustó que Salomón le pidiera esto. Y yo quiero, mi hermano, que así como dice la palabra de Dios también en otra cita, que no me recuerdo bien, pero dice que si a uno le falta sabiduría, pídala a Dios, que el Señor la dará basta y suficientemente. Pero fíjate, dice que Dios le gustó que Salomón le pidiera esto. Yo creo que a Dios le agrada, mi amado hermano oyente, cuando nosotros podemos pedir, suplicar a Dios que nos guíe, que nos dé sabiduría para saber qué hacer en medio de lo que estás viviendo, de lo que estamos viviendo. Y bueno, gloria a Dios, porque estos son pequeños subtemas, pero finalmente en este primer punto, que nos manda que andemos en una vida nueva, en la luz. Entonces debemos andar en la luz, no en las tinieblas. Y sobre la luz dice Juan 1.7, primera de Juan 1.7, dice: pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos, y Dios perdonará nuestro pecado por medio de la sangre de su Hijo Jesús.
Entonces, obviamente, si nos mantendremos unidos, ¿verdad? Obviamente como hermanos en la luz, que no andemos haciendo lo que no está bien. Obviamente tenemos muchos dichos mexicanos, algunos de ellos dicen: no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas, ¿no? Sino que podamos andar fieles al Señor. Primera de Juan 2, 9 y 10 dice: si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, wow, dice, en realidad vive en una gran oscuridad. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Para todos a los miembros, amados hermanos oyentes, que han tenido alguna ocasión, algún conflicto con alguien, este es un versículo que nos anima, obviamente, a que busquemos la luz del Señor, perdonando, amando. Yo sé que es difícil. Si fuera fácil, pues no sería un mandamiento, ¿verdad? Que busquemos andar en esa vida nueva. Nos va a costar trabajo, sacrificio, sí, por supuesto que sí. Nadie dijo que seguir a Cristo iba a ser fácil. Es un reto. Y obviamente, lo menos que podemos hacer, mi amado hermano, es intentar, tratar, una y otra vez. Y sabes, sí, así como tú, yo mejor podrás decir: es que a usted no le hicieron lo que a mí me hicieron. Créeme, a mí me han hecho muchas cosas. Las personas de confianza que creía que eran mis amistades, sin embargo, somos humanos. Así como yo he recibido, quizás indirectamente también he dañado y también he tenido que pedir disculpas. Entonces aprendamos a vivir sabiamente, en amor y sobre todo en la luz, como dice estos versículos de la palabra de Dios que nos guían. ¿Cómo debemos andar? Y dice, pues que andemos como el Señor. Vamos a ver qué dice 1 de Juan 2.6. Dice, 1 de Juan 2.6 dice: el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Tan claro como el agua, cristalino. Y fíjate, dice Juan 13.15, dice: yo les he dado el ejemplo, dice Jesús, dice, para que ustedes hagan lo mismo. Entonces, si de alguna manera tú dices: bueno, ¿cómo anduvo Jesús, hermano? Yo quiero invitarte que leas los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léelos. Si dices: bueno, es que no me gusta leer, pues, disculpa, pero en la vida cristiana es parte de aprender a leer, aprende a tener ese gusto de leer. ¿Por qué? Porque nadie te lo va a leer. Tú tienes que leer. ¿Quieres que el Señor te diga, te hable? Lee la palabra de Dios. Obviamente para eso estamos los pastores también, para, bueno, darte una pequeña guianza, pero la guianza más importante viene por parte del Espíritu de Dios. Y bueno, eso es parte del punto número 1. Wow, dirás, híjole. Pero vamos a ver el punto número 2. Punto número 1. Lo quitamos, vamos a ver el punto número 2. Brevemente, dice: se nos manda que vivamos a la justicia. ¿Ah? Y vamos a ver qué dice esa justicia en 1 de Pedro 2.24. A ver, 1 de Pedro 2.24 dice así. Dice: Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Entonces se nos manda que vivamos a la justicia que Dios dio para nosotros.
Y Dios lo ganó en la cruz. Lo repito, ese Cristo hizo suyo nuestros pecados. ¿Qué más claro? ¿En dónde los hizo? Suyos en la cruz. Dice, y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal. Por eso, mi amado hermano, yo te animo, básicamente eso, te animo a que en medio de este tiempo busquemos hacer el bien, dejemos de hacer el mal, dejemos de criticar, de tener pensamientos, de juzgar, de todas esas conductas que de alguna manera nos dañan, ¿no? Pero bueno, finalmente algo que vamos a ver aquí también en este punto 2 es, se nos manda que vivamos a la justicia, ya lo vimos, y que el creyente, por medio de la santificación que Dios trae a nuestras vidas, adquiere ese atributo en su carácter, en ese carácter que tanto nos ha llevado a situaciones buenas o malas, pero finalmente en nuestra conducta, que ahí básicamente es el día a día, ¿verdad? Entonces, que por medio de esa santificación que vamos adquiriendo a través de esa relación con Dios, esa nueva vida que hemos estado hablando, obviamente, por eso el título del mensaje es, pues obviamente las tareas que el creyente necesita y debe hacer, ¿verdad? Entonces, adquiriendo ese atributo de esa santificación en nuestra vida, en nuestra forma de ser, es lo que va a determinar que podamos testificar a otra persona, a algún amigo, y que verdaderamente ese mensaje tenga el poder en nuestra forma de vivir, y tenga ese poder de que esa persona pueda mirar a Cristo a través de nosotros. Aquí en 2 Corintios 4, 10 y 11, fíjate lo que dice, es obviamente la misma versión del lenguaje actual, dice, a donde quiera que vamos todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte, pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. ¿Y quiénes serán los muertos que dio vida? Nosotros, tú y yo. Y sí, así es, muertos espiritualmente. La gente que no tiene a Cristo en su vida anda vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, ¿no? Y se puede ver en su conducta, se puede ver en su forma de ser, su forma de hablar, sus costumbres, su forma de decisiones, su forma de tomar las cosas, y podemos encontrar un sinfín de situaciones. Sin criticar a nadie, simplemente ver nuestra propia vida. Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, vivíamos en una oscuridad, vivir por vivir. No había un propósito, una guianza hacia dónde va tu vida. Entonces, quiero preguntarte, amado oyente, si me estás escuchando por primera vez, si te murieras esta noche, que Dios no lo quiera, decimos toco madera, ¿eh? ¿A dónde irías? ¿Sabes a dónde vas? La palabra de Dios dice muy clara a dónde vamos cuando no tenemos a Cristo. Y que obviamente por eso el creyente, los cristianos, los pastores estamos para advertir, para decirte, ven a Cristo, permite que Dios cambie y transforme tu vida. Y haga de esa vida que tienes, obviamente, que está en muerte, pues tenga vida. Y te lleve a tener un carácter y una conducta diferente. 2 Corintios 5:15 dice, así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos. Y vaya que eso lo hacemos todo el tiempo. Sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. Y vida en abundancia. Entonces, una vez más repito, así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos,
sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. Entonces debemos vivir para Cristo, mi amado hermano. Por eso te dirás, entonces por eso esa persona habla tanto de Dios, por eso esa persona está transformada, por eso esa persona es diferente, porque ya no vive para su egoísmo, para su yo, para yo primero, yo después y al último que crees, yo también. Esa es la diferencia, ese es el por qué predicamos y por qué estamos dándole a Dios siempre la honra y la gloria, porque vivimos para Él, agradecidos por lo que Él hizo, hace y hará en nuestras vidas. Amén. Alguien que me dé un amén ahí. Y bueno, finalmente, mi amado hermano, en medio de esto también podemos ver qué más cosas puede hacer. Aquí en Gálatas 2:20, en este versículo, en la versión del lenguaje actual, dice: en realidad también yo he muerto en la cruz. Está hablando el apóstol Pablo. En la otra versión dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero aquí dice: en realidad también dice: yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive. Escucha. Dice, sino que es Jesucristo el que vive en mí, y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Entonces, que nuestra conducta esté basada en lo que el Señor ha hecho en nosotros, que ya no vivimos para nosotros, sino para agradarle a Él. Romanos 6:11 dice: de igual manera el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Amén. Romanos 6:16 dice: ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Entonces, eso es lo que, mi amado oyente, que no tienes al Señor en tu vida, eso es lo que tanto deseamos que tú tengas. Que vengas al Señor, que obedezcas su palabra y que puedas recibir lo que nosotros hemos recibido, que es su perdón. Por eso invito a todos mis amados hermanos en Cristo que están a veces predicando en las redes, yo lo veo en los muros de sus Facebook, a veces de una manera muy enfática, donde pues obviamente quieren quizás hablarle al primo, al hermano, al cuñado, que no tiene a Cristo en su vida, pero que se siente quizás criticado, que se siente acosado. Y de eso no se trata. Se trata de compartir el amor de Dios de la manera más amable posible. Número 1, no criticándole, sino simplemente compartiéndole. 2, dejando que el Señor haga su obra. Nosotros solamente podemos ser instrumentos para dar un mensaje, pero no un mensaje hablando de un Dios que castiga. Es un Dios justo, obviamente. Es un Dios que no puede ver el pecado, pero la manera en cómo Él nos ama es muy grande. ¿Por qué? Porque lo hemos estado viendo, y es que Él se encarna, se hace hombre, se humilla y muere en la cruz por nosotros, para poder tener una vez más una reconciliación entre Él con nosotros. Y obviamente es nosotros los que tenemos este cambio de esta nueva vida, que somos redimidos por su sangre,
Él paga por nosotros, y es cuando hay una redención, y eso es lo que cambia, y eso es lo que hablamos, es lo que predicamos, que vengamos al Señor. Y bueno, quiero terminar el punto número 2, de esta manera entrar al punto número 3, pero sin embargo solamente tocarlo, pues hasta ahí dejarlo, y verlo la siguiente semana, que vamos a ser imparciales. Esa imparcialidad habla un poquito de lo que estaba mencionando hace un momento, que podamos dejar ser a las personas, respetándoles, y que en su momento llegará, cuando Dios los llame. Pero obviamente una de las cosas importantes es no por eso dejar de decirles que Cristo les ama y que vengan a sus pies. Esta pandemia del 2020 y de lo que está empezando 2021, yo quiero decirte, a mi amado oyente, familiar, amigo, que no conoces de Jesucristo, que no lo tienes en tu corazón, no solamente tenerlo aquí, sino tenerlo en el corazón. De eso se trata, depender de Él. Si lo tienes, gloria a Dios, y que has hecho una decisión para Él en la intimidad, me gozo contigo, porque yo sé que Dios es el que de alguna manera lo conoce todo. Pero te invito a que lo declares y lo digas: sí, he aceptado, acéptalo públicamente y dilo, ¿verdad? Ahora, si no, yo quiero invitarte a que lo hagas. Y esa imparcialidad de la que estoy hablando, habla precisamente para tanto lo que hablamos como para quien, por ejemplo, en el año pasado que hubo tantas caravanas de inmigrantes, y que algunos vinieron con una conducta no apropiada, y nosotros como mexicanos nos enojamos, ¿verdad? Pero finalmente pudimos probar un poquito de lo que otros pueblos, cuando muchos mexicanos se han ido a otros lados y toman el trabajo que otros no quieren, y se apuesta. Bueno, es un tema muy controversial pero es simplemente un ejemplo. Pero el Señor nos invita a que podamos ser imparciales, tanto en la manera con las personas que no son de nuestra nación, como también yo lo quiero poner en la parte de lo que la gente cree. Seamos siempre muy respetuosos y dejar que el Espíritu de Dios pues haga su obra, ¿no? Entonces aquí en el punto número 3, simplemente quiero mencionarte, aquí en Deuteronomio 10:19 dice: así que muestren amor a los refugiados, porque también ustedes fueron refugiados en Egipto. Se lo está diciendo Dios a los judíos cuando salieron de Egipto, y que de alguna manera llegaron a Egipto para pedir refugio, porque no había alimento, no había con qué mantener la vida. Y mucha de la razón de la que gente sale de sus lugares de origen es porque quiere buscar una nueva vida. Y bueno, parte de lo que estamos hablando es una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Que podamos hacer nuestra tarea, y dentro de esa imparcialidad podamos mantenernos con esa libertad de no perder nuestras amistades, sobre todo con la familia, que podamos tener siempre una buena comunicación, y que esa persona no nos diga: ay, ya viene fulano, ¿no? Y no sale de... Que podamos aprender a tener un equilibrio de hablar del Señor, ser imparciales. Y bueno, finalmente, estas son algunas de las tareas, mi amado hermano, que podemos ver en este mensaje. Y pues que, bueno, el creyente necesita y debe hacer, ¿no? Entonces, yo quiero invitar, mi amado hermano creyente, espero que este mensaje te ayude, te edifique, sobre todo, que eso es la importancia, y que en medio de todo esto, mi amado hermano, pues el Señor haga la obra en ti. Y bueno, pues
Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que el Señor traiga a tu vida, que en medio de estas tareas que necesitamos hacer y debemos hacer, puedan ser algo para bendecir a otros. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, por este mensaje, sobre todo nos recuerde las tareas, Señor, que nosotros como creyentes necesitamos y debemos hacer, Señor. Como dice tu palabra ahí en Colosenses 3, 23, que dice que todo lo que hagamos, hagámoslo de buena gana, como si estuviéramos sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Y obviamente ese es exactamente lo que hacemos a través de estos mensajes, Señor. Sirviéndote a ti y no a la gente, porque obviamente somos nosotros tus siervos. Te rogamos, Padre, que nos bendigas para la próxima semana poder seguir escudriñando tu palabra y crecer en gracia y sabiduría. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Muy bien, pues yo te bendigo, mi amado hermano, que el Señor te bendiga, te guarde, y bueno, te pido que te suscribas, me des un like, aquí como está, y bueno, pues que compartas, no te quedes con la palabra solamente para ti, compártela con alguna persona que creas, consideres que le pueda ser de bendición. Y bueno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la participación de su Santo Espíritu sea hoy y siempre con cada uno de nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Dios te guarde, mi amado hermano. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta luego.